a socializar el reporte de información de artritis reumatoide a la cuenta de alto costo. Voy a compartirles pantalla y me confirman, por favor, cuando ya estén bien. ¿Ahí están viendo pantalla? Sí. Bueno, al final van a ver unas preguntitas que sé que todos van a sacar un 5. Vamos a ir respondiendo en el transcurso de la socialización. Entonces, pues básicamente va enfatizado la cuenta de alto costo de artritis reumatoide, que es la cuenta que le entregamos a los pacienticos que están dentro del modelo de atención integral en Medicar. La resolución es la 1393 del 2015. Básicamente nosotros en Medicarte tenemos unos objetivos muy específicos en cuanto al reporte, el cual es describir el proceso para el diligenciamiento y reporte de la cuenta según pues la resolución 1393 del 2015. Describir paso a paso cómo se debe diligenciar cada una de las variables socializadas por la cuenta de alto costo, pues artritis reumatoide. Lograr que todo el personal involucrado en el reporte de la cuenta de alto costo de artritis reumatoide conozca el proceso que se lleva a cabo para la obtención de los datos requeridos en las diferentes variables a reportar, que es básicamente lo que tratamos de hacer con las diferentes reuniones que tenemos con los líderes, con los químicos, con los reumatólogos y pues el demás personal de Medicarte, que esto se vuelva una cultura y que todos sepan de qué se trata. Lograr el posicionamiento de Medicarte en el ranking de las mejores 5 IPS a nivel nacional de cuenta de alto costo, pues que esto, como saben, lo logramos ampliamente con las 7 nominaciones, de las cuales pues logramos el primer lugar con la sede de Tunja, el tercer lugar con la sede de Popayán, el cuarto lugar con Bogotá, sede Chapinero, y pues las otras sedes también estuvieron muy posicionadas, como por ejemplo Río Negro, que estuvo en el quinto lugar, Cali, que estuvo en el octavo, Bogotá sede Cima, que estuvo en el sexto. Pues todos los que estuvieron nominados estuvieron entre los 10 primeros lugares del ranking, lo cual pues nos dejó muy bien posicionados en cuenta de alto costo. Bueno, pregunta de examen. Ahí le voy dando las chivas. Nosotros tenemos un cronograma anual con el reporte de cuenta alto costo. Si ustedes consideran en algún momento me van interrumpiendo porque desde acá, como lo tengo en modo presentación, no les veo las manitos. Básicamente nuestro reporte de cuenta alto costo es anual. Empezamos desde el 1 de julio y va hasta el 30 de junio. Esto se repite año a año. Entonces, en este momento estamos terminando el periodo que empezó el 1 de julio del 2024 y que va hasta ahorita, hasta el 30 de junio del 2025. Durante este año gestionamos la historia clínica de nuestros pacientes y hacemos pues todo el diligenciamiento de las variables de cuenta alto costo, ¿sí? Todo lo que vaya en este periodo es lo que se va a reportar. Lo que esté por fuera de este año, pues desafortunadamente no entraría. Entonces, nuestra gestión está por terminar, culminaría este 30 de junio próximo. Ustedes dirán, ¿qué pasa después de que termine el 30 de junio? Ahí empezamos un nuevo ciclo, pero pues no ha terminado todavía como tal la gestión del reporte anterior. Entonces, en paralelo, empezamos un nuevo periodo a partir del 1 de julio, pero internamente nosotros estamos organizando la información que le vamos a entregar a los aseguradores. Medicarte directamente no carga reporte de cuenta de alto costo, sino que Medicarte le entrega a los diferentes aseguradores los soportes de los pacientes que atendimos durante este año. El asegurador es encargado de consolidar su información con las diferentes IPS y ellos son los que deben garantizar el cargue de cuenta de alto costo. Entonces nosotros aproximadamente entre el 1 de julio y el 15 de agosto lo que hacemos es validar la información que tenemos y que hemos alimentado en la base de Excel que ustedes conocen, descargar historias clínicas, descargar costos, facturación y demás. Todo este paquetico y además de otros soportes lo entregamos al asegurador, el asegurador consolida con lo que le entregue las demás IPS y
Aproximadamente el 30 de septiembre, hasta esa fecha, la EPS tiene plazo para validar la información y para cargarla, ¿sí? Previamente Medicarte obviamente le ha entregado validada esa información al asegurador. ¿Qué significa validada? Hay un sistema en el cual uno pasa la malla y le arroja errores. Hasta que esa malla no salga perfecta, sin ningún error, nosotros le entregamos al asegurador. El asegurador tiene plazo hasta el 30 de septiembre para cargar esa información en la plataforma de todos. Ya después pues en el transcurso del 15 de agosto que nosotros le entregamos hasta el 30 de septiembre, pues estamos haciendo un acompañamiento a los aseguradores con respecto a los requerimientos que ellos consideren que le podamos apoyar. Ya después del 30 de septiembre se cierra el ciclo y esperamos a que ellos realicen el posicionamiento y el ranking que pues finalmente aproximadamente siempre en los meses de abril es que va saliendo. O sea que esto que nos nominaron y que nos reportaron ahora en abril fue el trabajo que se hizo del año pasado y que se cargó el 30 de septiembre. Criterios de inclusión. ¿Qué pacientes de toda nuestra población va para el reporte de alto costo? Mayores de 18 años, deben ser pacientes mayores de 18 años que tengan el diagnóstico de artritis reumatoide confirmado. No van pacientes en impresión diagnóstica. No van pacientes que digan artritis reumatoide y que sean menores de 18 años, porque muy seguramente es un diagnóstico errado y lo que tienen es artritis idiopática juvenil. Entonces, esos pacientes que nosotros filtramos en nuestro sistema, que tienen CIE-10 de artritis reumatoide, pero que son menores de 18 años, validamos con los diferentes líderes de las sedes para que revisen puntualmente qué ocurrió y muy seguramente que ajustar el diagnóstico, porque como les decía, si el paciente es menor de edad, lo más seguro es que tenga una artritis reumatoide juvenil, y una artritis idiopática juvenil y no una artritis reumatoide. Entonces, reportamos adicional que tengan 18 años y que tengan el diagnóstico confirmados, pues se van a reportar todos, o sea, estén vivos, activos, asisten en el momento fallecidos, pero pues que se le haya realizado alguna gestión durante el periodo, asisten desafiliados, pero que hayan pasado por alguna gestión durante el periodo, se reportan pues con esa novedad para que la cuenta los descarte. ¿Listo? ¿Quiénes se incluyen? Pues además de los aseguradores, también los regímenes de excepción, los de régimen especial, los de planes voluntarios de salud y pues todas las direcciones departamentales y distritales de salud, pues que hayan tenido atenciones al corte del 30 de junio del periodo actual. Que sí de 10 es importante que nosotros revisemos bien de los pacientes que se van a reportar a la cuenta de alto costo, no nos guiemos por el nombre del diagnóstico, sino por el código del CIE-10, porque hay muchos diagnósticos que se parecen muchísimo, casi que tienen la palabra completa, excepto una o dos frases. Entonces sí es muy importante que más que por el nombre, nos guiemos por el filtro de los CIE-10, que con esto vamos a la fija. Son 11 CIE-10, los que se reportan son enfermedad pulmonar reumatoide, enfermedad reumatoide del pulmón, el vasculitis reumatoide, para que tengan en cuenta, porque muchas veces como no aparece el nombre de artritis reumatoide, pensarán que vasculitis reumatoide no es para reportar y sí es para reportar. Artritis reumatoide con compromiso de otros órganos y sistemas, otra artritis reumatoidea seropositiva, artritis reumatoide seropositiva sin otra especificación, artritis reumatoide seronegativa, la bursitis reumatoide, el nódulo reumatoide, otras artritis reumatoideas especificadas y artritis reumatoide no especificada. Hay un CIE-10 que nosotros le hacemos un seguimiento especial, pero que no es de reporte para la cuenta de alto costo. Es el M139, que es artritis no especificada. Si bien que esa es muy parecida al M069, que es artritis reumatoide no especificada, solamente le cambia la palabra reumatoide. Esta le hacemos un seguimiento especial porque muchos de esos diagnósticos están mal codificados y sí son una artritis. Entonces nosotros sugerimos a los médicos que todos los que quedan con artritis, que tengan sospecha de artritis reumatoide, lo dejen con ese CIE-10 en impresión diagnóstica, le hacemos el seguimiento hasta su confirmación y si realmente es una artritis, pues lo pasamos a nuestra base y le continuamos el seguimiento. Tampoco se incluye la artritis idiopática juvenil ni la enfermedad de Stick.
En cuanto a las generalidades, son 91 variables las que se van a reportar a la cuenta de tu costo. Esas 91 variables se distribuyen en 154 columnas. Entonces, como son tantas columnas, son casi que 154, para que sea más fácil de digerir y de hacer seguimiento con las líderes, las hemos dividido en incidentes y prevalentes. Incidentes son todas aquellas variables que se diligencian solamente al momento del diagnóstico y que estas variables permanecerán igual por el resto de la vida del paciente, o sea que cada año se van a reportar las mismas, solo se diligencian una vez y es en el momento del diagnóstico. ¿Y por qué es tan especial? Porque tiene unos tiempos especiales en el diligenciamiento, que si no se diligencian en esos tiempos se vence y hay que enviarlos con comodín. Y como van a permanecer intactas por el resto de los reportes de cuenta alto costo, es importante que queden totalmente diligenciadas. Entonces, por eso a esas variables le damos prioridad. Internamente nosotros las vamos gestionando semanalmente. La otra base son los prevalentes, que son los pacientes que cada año, el 1 de julio de cada año, borrón y cuenta nueva y empezamos a diligenciarlas de nuevo. Entonces, ¿cómo está dividido? La primera parte de la variable 1 a la 16 es la identificación sociodemográfica, son todos los datos personales del paciente y del asegurador. De la 17 a la 45.6 y de la 45.8 a la 47.14 son las variables de diagnóstico y tratamiento, que ahorita apenas termine esta presentación les mostraré el Excel, y son las variables que les digo que son supremamente importantes de diligencia porque esas son no modificables. Una vez se diagnostica el paciente y se reporta se entrega este año a la cuenta de alto costo, los siguientes años en estas variables se va a registrar la misma información. Entonces, si queda sin dato, pues así va a quedar para siempre. De la 45.7 a la 48 y de la 74 a la 74.14, esas variables son de seguimiento, son variables de corte actual. Esas son las que les digo que el 1 de julio se borra todo lo que se hizo el año pasado y esas variables volvemos a construirlas durante el año de seguimiento. Ya las variables 75.1 a las 75.7 son todas las de atención por el equipo interdisciplinario y reemplazo articular. Entonces, ¿cuántas consultas se presentaron por reumatología, por internista o por familiarista? Para el caso de Medicarte, nosotros solamente atendemos con un reumatólogo, pero pues habrán IPS que no tienen reumatología, sino que tienen internista o familiarista. Igual cualquiera de los tres es válido como especialista para seguimiento. En cuanto a los reemplazos articulares, se registran todos los reemplazos de rodilla, de codo, de hombro, de caderas que se le realizaron al paciente durante este año. En la variable 76 se registran las hospitalizaciones que son por eventos cardiovasculares que se relacionaron con el diagnóstico de la artritis. Esas variables no las reporta el asegurador, que es la persona, pues, o el ente que tiene la información de estos pacienticos. Nosotros mensualmente, algunos aseguradores nos lo reportan, son muy pocos, pero si el asegurador lo reporta, pues nosotros lo diligenciamos en la base. De la variable 81 al 85 son básicamente novedades administrativas. ¿Qué novedades se reportan acá? Si el paciente falleció, si el paciente se desafilió, si el paciente afirmó retiro voluntario. Hay una serie de novedades administrativas que estos son los espacios para registrarlos, ¿sí? Un paciente que nosotros reportamos el año pasado y este paciente este año ya no quiere estar con Medicarte o presentar alguna de las novedades previamente relacionadas, no los podemos eliminar. Debemos volverlo a reportar y en estas variables registrar el por qué ese paciente no sigue con nosotros. De las variables 86 a 89 son los costos. Hay costos post y costos no post que se registran, entonces, pues toda esa información la diligenciamos acá. La variable 90 es un serial BDUA que nos asigna la del asegurador, y la variable 91 es la fecha de corte, que para este caso, para este periodo, sería el 30 de junio del 2025, y pues que todos los años se va modificando.
Bueno, entonces vamos a empezar con las variables iniciales, que son las que les decía, que son no modificables y que son las que van a quedar desde el primer reporte de la cuenta en adelante. Entonces, importante, chicos, acá, sobre todo los líderes que son con los que nos reunimos semanalmente para hacer el seguimiento a estas variables. El paciente, una vez se diagnostica, en forma presencial siempre hay que realizarle peso y talla. Es súper importante porque no tenemos comodín para peso y para talla en variables iniciales y sí o sí debemos registrarle radiografía de manos y radiografía de pies. Este es obligatorio para los pacientes que se diagnostican porque es el punto de partida para saber si el paciente ya tenía erosiones o las erosiones fueron posterior al diagnóstico. Entonces, estas variables iniciales prácticamente son obligatorias. ¿Qué laboratorios se deben tomar el paciente en el diagnóstico? BCG, PCR, factor reumatoideo, hemoglobina, leucocitos, creatinina, tasa de filtración glomerular parcial de orina, ALT y anti-CCP. Estos laboratorios, excepto el factor reumatoideo y el anti-CCP, hay que tomarlos en menos de 3 meses, previo o posterior al diagnóstico. Me explico. Si hoy el paciente tenía un PCR de menos de 3 meses, sirve. Lo podemos registrar sin ningún inconveniente, igual que los demás laboratorios. Pero si el paciente llegó sin el PCR o sin alguno de estos laboratorios, la cuenta nos da 3 meses a partir de hoy, que fue la fecha del diagnóstico, para completarlos y registrarlos. Si el paciente llega con los laboratorios con una fecha posterior, o sea, 4 meses después, ya el paciente se va con comodín, o sea, con un dato para diligenciar en ese espacio, pero ya no se podría registrar ese laboratorio. Y recuerden la importancia de que esos pacientes recién diagnosticados lleven todo completo, porque son variables que yo no voy a volver, no tengo la oportunidad de volver a diligenciar más adelante, como si lo hacemos con las variables de seguimiento. Estas, si no se tienen en este momento, así se quedan por los siguientes reportes. Entonces, siempre lo que buscamos es que el paciente quede con estas variables totalmente diligenciadas. Adicional que de los 22 indicadores de cuenta de alto costo, 14 son de variables de incidencia. Entonces, pues, de ahí la importancia también. El por qué les decía que el factor, excepto el factor reumatoideo y anti-CCP, porque estos dos laboratorios que son prácticamente puntuales para el diagnóstico, valen que sea un año previo al diagnóstico o hasta el cierre de la cuenta. O sea que si hoy lo diagnostiqué, tengo hasta abril del 2023 y del 2024, si un paciente tiene laboral anti-CCP o factor reumatoideo de abril del 2024 a la fecha, me sirve. Y si hoy no lo tiene, pues tengo hasta el 30 de junio, que es la fecha del cierre, para registrar. ¿Hasta ahí tenemos preguntas o dudas? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Sí, súper bien. señora. Al parecer no tengo por acá manos levantadas. Listo. Bueno, adicional de esas variables iniciales, también hay que registrar si el paciente tiene hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, osteoporosis o el síndrome de Sjögren. Estos antecedentes hay que registrarlos acá en las variables iniciales y pues posteriormente en el seguimiento. ¿Qué clinimetrías? DAS28 y HAS20. Importante, el DAS28 sí o sí tiene que ser presencial. Ya no están valiendo como en la época de la pandemia que podía hacerse un DAS28 virtual. No, el DAS28 sí o sí tiene que realizarse de forma presencial. Nosotros en Medicarta hacemos en el año 2 DAS28. Uno entre julio y diciembre, que básicamente es para revisar cómo está la actividad del paciente y a qué pacientes debemos darle prioridad para hacer los respectivos ajustes. Y otro entre enero a junio, que es el que se va a reportar básicamente a la cuenta, porque el indicador me pide que tenga un DAS 28 los últimos 6 meses. Y los últimos 6 meses al 30 de junio, pues es entre enero y junio. Aunque la cuenta en su malla acepte que yo pueda registrar un DAS o un HAC de cualquier momento del año, sea entre julio y junio, hay un indicador que sí exige que sea los últimos 6 meses.
Eso en cuanto al DAS 28, sí o sí tiene que ser presencial. Pregunta de examen. El HAS 20 sí, en la clinimetría calidad de vida, esta sí ya puede ser virtual o presencial, como pues se nos facilite más en el momento. Hasta ahí, variables iniciales. Preguntas hasta las variables iniciales, que es toda la parte de incidencia. No, Jay, tampoco. No veo preguntas por acá. Perfecto. Listo. Entonces, ahora vamos con las variables de seguimiento. Las variables de seguimiento básicamente son las mismas variables iniciales, pero a diferencia de las variables iniciales que van a permanecer iguales por el resto de reportes, estas variables de seguimiento se borran automáticamente el 1 de julio de cada año y tenemos que empezar de cero. Entonces, a partir del 1 de julio y durante todo el año, aunque sea una vez en este periodo, hay que volverla a pesar, tallar. Las radiografías de manos y pies quedaron a criterio del médico tratante. ¿Qué quiere decir esto? Ya no es obligatorio que se tome una radiografía de manos y pies de seguimiento de forma anual, ya es a consideración del reumatólogo, pero sí es importante que se deje registro en la historia clínica. Si el reumatólogo considera que para este periodo no se requiere repetir la radiografía, pues debe dejar en su nota que por este año no se va a tomar y que pues el próximo año va a definir o una especificación bien clara de por qué no la pidió para este año. BCG, PCR, hemoglobina, leucocitos, tasa de filtración glomerular, parcial de orina y ALT. Básicamente son las mismas del momento del diagnóstico, excepto el anti-CCP y factor reumatoide, que como les decía, solamente son de momento del diagnóstico. Una sola vez es obligatorio que se tomen estos laboratorios, ya que a criterio del médico tratante sí requiere que en los siguientes seguimientos se tomen nuevamente. La mayoría lo que hace es que piden ciertos controles de BCG y PCR para actualizar el DAS 28, pero pues no es requerido que se tomen todos los laboratorios cada consulta. Solamente se exige que entre julio y junio se tome aunque sea una vez y ya si se requiere repetir por condición del paciente, pues ya quedará a criterio del médico tratante. Se actualiza, es importante actualizar nuevamente las comorbilidades del paciente y el DAS 28 y el HAS 20, que como le decía, el que se va a reportar a la cuenta de alto costo es el que se tome entre enero y junio del año, en curso. Bueno, pregunta de examen también, y es súper importante. Los pacientes que durante el periodo, o sea, entre el 1 de julio y el 30 de junio pues, del presente periodo, inicien o cambien de tratamiento biológico, deben registrar PPD. Se le debe a todos los pacientes tomar una PPD. Esa PPD no debe ser de más de un año al día en que se inicie el biológico. No al día en que pase por el staff, sino al día en que se inicie el biológico. O sea que si hoy el paciente va a iniciar biológico, pues la persona que la programó debió haber verificado que la PPD no tenga más de un año atrás. ¿Sí? Por buena práctica clínica. Bueno, en cuanto a indicadores de cuenta alto costo, acá les traigo algunas observaciones y ahorita les mostraré la tabla, pero básicamente les traje 2 o 3 diapositivas en las cuales quiero recalcar la importancia de seguir enfatizando con los médicos en las reuniones que ustedes tengan el adecuado diligenciamiento. La oportunidad de atención por especialista en semanas. Todos los 3 indicadores de oportunidad empiezan desde el momento en que el médico registre que el paciente le iniciaron los síntomas. Entonces, aquí es súper importante que el médico sea muy objetivo en esa fecha de inicio de síntomas. Porque si el paciente le dice, yo tengo artritis desde 1984, pero es muy raro que si tiene artritis desde ahí hasta ahorita lo van a diagnosticar, o era una artritis de solamente una inflamación y no artritis reumatoide. Entonces ahí es donde el médico tratante debe explicar muy bien al paciente en su anamnesis que la fecha de inicio de síntomas deben ser síntomas propios de artritis reumatoide, ¿sí? Con nombre y apellido, artritis reumatoide. No
artritis, porque artritis puede ser cualquier inflamación articular y no necesariamente se convierta en artritis reumatoide. Entonces, sobre todo los pacientes que dicen que tienen tantos años, más de un año de inicio de síntomas, hay que andar si realmente esos síntomas sí eran de artritis reumatoide y no solamente de una artritis. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante que esa fecha de inicio de síntomas sea lo más objetivo posible? Porque a partir de esa fecha es que empiezan a medirme los indicadores. Este indicador de oportunidad de atención por especialista no es que Medicarte se haya demorado mucho en darle la cita al paciente, no, es cuánto tiempo transcurrió desde esa fecha que quedó registrada en la historia como inicio de síntomas hasta ahora. Y pues la cuenta es muy cerrada. Ellos desean que en menos de 12 semanas desde el inicio de síntomas ya lo vea el especialista. Entonces, si no registramos adecuadamente esa fecha, más lo que el paciente se demore entre sus atenciones en la IPS básica y la remisión a Medicarte, pues imagine cuántas semanas van a sumar. Importante, bueno, ellos tienen en cuenta si la artritis reumatoide fue temprana o fue tardía. Temprana es toda aquella que se diagnosticó en menos de un año entre el inicio de síntomas y la confirmación diagnóstica, y tardía, pues todas estas que llevan más de un año. Sobre todo las que llevan más de un año, hay que justificar muy bien en la historia clínica todos los daños articulares que muy seguramente el paciente tiene. ¿Sí? Acá les puse un pantallazo del registro que nosotros tenemos. Es importante diligenciar, ya sea el internista, familiarista, el reumatólogo, como les decía, en caso de nosotros, el reumatólogo. Esa fecha debe ir registrada en nuestra historia clínica, porque si no tenemos estos tres datos de fecha de inicio de síntomas, fecha de diagnóstico y fecha de primera consulta por especialista, pues va a ser muy difícil sacar el indicador. Muchas veces es un paciente incidente, o sea que se supone que hasta ahorita lo están diagnosticando, que es visto por el reumatólogo y le chulean el campo de sin dato. O sea, uno entendería que de pronto un paciente que fue diagnosticado hace muchos años, que no sabemos esa fecha, pues lo dejen sin dato, pero pues muchas veces encontramos que los mismos que están apenas diagnosticando le ponen ese campo sin dato. Bueno, hasta aquí la parte de presentaciones. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces voy a No, mostrarles, compañera. Están muy callados y calladas, al parecer están todo muy muy claro. concentrados. Les voy a hacer una evaluación corchadora porque no, o mentira, está súper fácil. Listo, entonces, como les decía, nosotros dividimos los incidentes y los prevalentes para que esa base de 154 columnas no sea tan difícil de manejar. Entonces, con los líderes semanalmente revisamos las primeras variables, que son las de incidencia, y pues le hacemos un seguimiento prácticamente a paciente por paciente de los que nosotros diagnosticamos. Entonces, acá están las variables que les decía, todas estas variables acá hasta la variable 47.14, uno a uno lo revisamos con los líderes y uno a uno garantizamos que esa información esté diligenciada en menos de los 3 meses que nos da la cuenta de alto costo. También les decía que los pacienticos que están con el M139, que son los pacientes de artritis no especificada, que no es para reporte de cuenta de alto costo, pero que sí hay que hacerle seguimiento porque muy seguramente algunos de estos sí sean artritis, pues también les hacemos su respectivo seguimiento. Entonces, de esta forma garantizamos que los pacientes van a tener un adecuado seguimiento y que todos van a tener registrada la información. Ya el que no esté aquí con los datos completos, muy seguramente es porque son de esos pacientes difíciles que por más que los líderes lo gestionan, le ruegan, entre comillas, que asistan, pues por algún motivo finalmente no se logra que se tomen las ayudas diagnósticas, pero sí pues en Medicarte garantizamos que la gestión se realice uno a uno de todos los pacientes incidentes. Ya para los pacientes prevalentes, que son estos que les decimos que cada año borrón y cuenta nueva y borramos todas las variables y tenemos que volverlas a llenar, hacemos lo mismo, hacemos un seguimiento mensual con los líderes y también diligenciamos el uno a uno de todos los pacientes pues de esta forma garantizamos que a la cuenta de alto costo se vaya la mayor información posible, ¿sí?
Nosotros en este momento, pues tenemos ya prácticamente a 2 meses y ya estamos completando pues toda la información de cuenta alto costo. En cuanto a los indicadores, bueno, estos son los indicadores de cuenta alto costo. Acá está pues las nominaciones. El año pasado habíamos quedado en tercer y cuarto lugar en medianas, en grandes y medianas. Este año tuvimos 7 nominaciones y pues afortunadamente logramos el primer lugar con Tunja y pues mejoramos en el ranking de todas las IPS. Entonces, en cuanto a los indicadores de cuenta alto costo, que para muchos de los que no manejan esto diariamente, pues se preguntan cómo hace la cuenta para calificarnos y qué toda esa información que nosotros reportamos es la que tienen presente para los rankings. Básicamente, pues les contaría que nosotros internamente también en Medicarte hacemos nuestros propios rankings, no solamente artritis, sino pues como ustedes conocen todos los programas para irnos midiendo mes a mes y que pues no lleguemos a junio y sacar el indicador y darnos cuenta pues que no se ha gestionado la mayoría de los pacientes. Entonces nosotros mensualmente con los líderes nos proponemos un porcentaje para que desde julio vayamos trabajando en el proceso. La idea es que en abril, o sea, a cierre de este mes, estemos lo más cercano a la meta y ya mayo y junio solamente sea pulir. Y pues esto nos ha dado un muy buen resultado. Entonces ya para terminar, les mostraría los indicadores que básicamente nosotros para cierre de marzo teníamos 352 pacientes incidentes, o sea, diagnosticados apenas durante este periodo y 10.001 pacientes prevalentes. La oportunidad del diagnóstico en semanas, como les decía, y no nos cansamos de recalcarle a los médicos tratantes, registran la fecha de inicio de síntomas lo más cercano a la realidad, porque de ahí es donde empezamos a contar las semanas para ese indicador. Entonces, la cuenta pide que ojalá no pase más de 12 semanas entre que el paciente inició los síntomas y entre que el paciente lo vio el especialista. ¿Sí? 12 semanas son solamente 3 meses. Si contamos lo que se pierde en que la EPS en su IPS básica lo devuelve, lo manda con analgésico y alguien se le dio por enviarlo acá, pues ya ahí hemos perdido tiempo. Entonces, la idea es que cuando un paciente llegue a medicarte, ojalá ya traiga las ayudas diagnósticas, porque lo ideal es que previamente se pase por un médico general que invalida que el paciente tiene todas las ayudas diagnósticas completas. Con eso, cuando pasa por el reumatólogo de una vez lo ve, lo confirma y le da tratamiento. Con eso de una vez paramos la contabilidad de las semanas. Entonces, en Medicarte a marzo íbamos a 17 semanas. La meta es llegar a las 12. Oportunidad del diagnóstico semanas, que es ya cuando el especialista dice, sí, confirmo que el paciente tiene artritis, porque entre que lo vea y lo vea en impresión diagnóstico y que lo confirme puede pasar tiempo. Entonces, por eso es importante que el paciente llegue al especialista ya con sus ayudas diagnósticas para que no lo deje en impresión, sino que de una vez lo confirme. ¿Sí, Jorlin? Jefe, una preguntita. Estas consultas de captación inicial por parte del médico experto, ¿se pueden hacer por teleasistencia? Sí, esas se pueden hacer por teleasistencia porque básicamente el médico experto lo que busca es validar qué laboratorios o qué ayudas diagnósticas tiene el paciente, qué le falta. Importante que lo dejen impresión diagnóstica, ¿sí? Eso sí, que lo ideal es que el paciente sea diagnosticado, sobre todo estos que es para diagnóstico, sea diagnosticado por el reumatólogo y sea diagnosticado en forma presencial, pues porque es un diagnóstico supremamente importante como para uno confirmarlo por teleasistencia y no por el médico especialista. Entonces, lo que nos podemos apoyar del médico experto es que valide que tenga las ayudas diagnósticas que ya les mostramos y que con las cuales el reumatólogo pueda confirmar. El médico experto envía las ayudas diagnósticas, nosotros como líderes ayudamos a gestionar de que se tomen esas ayudas diagnósticas y a programar lo más pronto posible la consulta para que el paciente llegue presencial con el reumatólogo, de una vez lo vea y lo confirme. Entonces ahí estaríamos suspendiendo prácticamente la contabilidad de las semanas de consulta por atención por especialista, confirmación diagnóstica e inicio de tratamiento. Pero para tu pregunta, sí, lo podría hacer por teleasistencia, siempre y cuando solo sea para
verificar que tenga completo lo que se requiere para la consulta con el reumatólogo. Listo. En cuanto a la oportunidad del tratamiento, también solamente para estos pacientes incidentes, que sean menos de 20 semanas, nosotros ya lo tenemos, ya logramos ajustarlo a las 20 semanas. Aquí, proporción de pacientes en que se realizó anticitrulina y factor reumatoideo. Recuerda que esto es solamente para los incidentes. Cuando escuchen incidentes, es solo los que estamos diagnosticando durante este periodo del Medicarte. Como les decía, este laboratorio, estos dos son específicos para el diagnóstico de artritis, o sea que estos solo se van a tomar en este momento y ya los siguientes controles no se requieren. La cuenta dice que más del 80% de los pacientes a reportar deben tener la anticitrulina y factor reumatoideo. Nosotros a corte de marzo ya llevamos el 95%, o sea que estamos muy cercanos. Recuerden que el factor reumatoideo, si en las bases de ustedes de paciente disidente hay alguno que le falte citrulina y factor reumatoideo, tenemos hasta el 30 de junio para completarlo. Estos dos laboratorios nos dan tiempo, un año antes del diagnóstico, o sea, desde la fecha que quedó confirmado el diagnóstico, pueden ser los que se hayan tomado un año antes o hasta el cierre de la cuenta, o sea que tendríamos hasta el próximo 30 de junio para completarlo. PCR y BCG, también al momento del diagnóstico, la meta es que sea sobre el 90%, nosotros ya tenemos el 98% de los pacientes. Para PCR y BCG sí nos dan 3 meses antes o 3 meses después. O sea que si hoy lo diagnosticaron, me sirven los PCR y BCG hace 3 meses, al día de hoy, o hoy más 90 días. Pues, en este caso, hasta el cierre de la cuenta. Daño estructural, el daño estructural se mide con radiografía de manos y pies. Al momento del diagnóstico son los únicos obligatorios de estos incidentes y son a los únicos que le miden el indicador. La meta es que sea más del 80, ya llevamos el 85%. PPD, recuerden que la PPD se debe tomar a todos los pacientes que van a iniciar o cambiar de tratamiento biológico solo durante este periodo. O sea, que un paciente que ya trae tratamiento biológico el mismo hace 3 años, pues a esos ya se les pide PPD al criterio del reumatólogo. Pero a los que van a iniciar o que se les cambió el biológico, o sea, los que pasaron por staff en este periodo, todos deben tener una PPD de no más de un año al día en que se inicie el biológico. ¿Por qué hago tanto la aclaración que al día en que se inicia el biológico? Porque muchas veces al momento del staff la PPD está vigente. Digamos, hoy 29 de abril, la PPD tenía 4 meses, pero hemos visto pacientes que se demoran hasta más de 6 meses o un año en iniciar el tratamiento biológico por pues motivos ajenos a la voluntad de los líderes, y al día en que se va a iniciar el biológico, pues ya está vencido. Puede que al día en que pues, se presentó el staff estaba dentro del año, pero al día en que se inició el biológico, ya la PPD ya se pasó de ese año. Entonces, súper importante que siempre la persona que hace la captación del paciente y programación de la aplicación tenga muy claro pues, la fecha de esa PPD. La meta es que sea más del 90%, nosotros en el incidente estamos al 100%, prevalente es 93%. Importante que esa PPD quede registrada en el módulo AR. Súper importante también porque años anteriores, como ustedes saben, desde hace como 1 o 2 años, Medicarte está asumiendo el costo de esa PPD precisamente para mejorar el indicador. Nosotros acá en este indicador, como ven, están perfectos, pero cuando los reportamos a la cuenta de alto costo, por algún motivo no los encuentro. Entonces, que creemos que muy seguramente ellos no están buscando en la nota del químico o en la nota de aplicación, bueno, en las diferentes notas que hacen los profesionales, sino que solo los buscan en el módulo R. No estoy diciendo que así sea, pero lo suponemos porque no hay otra explicación del por qué a veces nos queda ese indicador bajo, sabiendo que pues acá le hacemos uno a uno el seguimiento y estamos garantizando que sí se le tome la PPD. Entonces, por favor, DIMI les está compartiendo las bases de los pacientes que ya tenemos registro de PPD, pero en otros módulos diferentes al de artritis reumatoide, para que nos apoyen con el médico, así sea médico general o especialista, en que se ha registrado en el campito que está para PPD en el módulo de AR.
Todavía tenemos pues tiempito para pasar todo lo que no tenemos ahí. Proporción de pacientes en quienes se inicia DIMAR para tratamiento, pues como tratamiento, tanto para incidentes como para prevalentes. La meta es que sea más del 70%, en incidentes estamos 98 y prevalentes 94. ¿Sí? O sea que también tenemos ese indicador bueno. Los pacientes que reciben, bueno, por buena práctica clínica, los pacientes que reciben metrotexato idealmente se les debe ordenar el ácido fólico, ¿sí? Por aquello de la afectación que se puede generar sobre la línea roja de los pacienticos. Entonces, todo paciente que se le ordene metrotexato debe ordenársele también ácido fólico y también es un seguimiento 1-1 que nosotros tenemos cuando identificamos algún caso de pacientes que se le ordenó metrotexato y no tienen ácido fólico, pues se lo reportamos al líder para que por favor lo registre. Terapia física o terapia ocupacional. En Medicarte pues utilizamos o tenemos el servicio de terapia física. Garantizamos que por lo menos durante el año pase una vez. Recuerde que nosotros no somos una IPS de rehabilitación física. ¿Esto qué quiere decir? Que no hacemos paquetes de terapia, solamente es una valoración. Si el paciente requiere seguimiento por terapia, debemos remitirlo a su asegurador para que si requiere paquetes de 10 o más terapias, sea en el centro que ellos consideren que se las realicen. Nosotros solamente hacemos una consulta básicamente de valoración, de seguimiento al paciente durante el año y nada más, ¿sí? Para que no golpeemos nuestras agendas, sobre todo de terapia, que son tan escasas, ya agendando muchas veces al mismo paciente para hacerle rehabilitación física, pues porque no es nuestra razón de ser, pero sí es importante que si identificamos esos casos, los remitamos al asegurado porque muy seguramente el paciente sí se beneficia de esos paquetes de terapia que le pueden dar en un centro que esté acondicionado para ese servicio. ¿Cómo estamos nosotros? 87 en incidentes, 83 en prevalentes. La meta es que sea sobre el 70%, o sea que es solo de marzo, acá estamos midiendo marzo del 2024, marzo del 2025, acá nos vamos corriendo el último año. Los líderes en la base de ayudas diagnósticas pues tienen lo del tiempo real de julio a la fecha. Proporción de pacientes en quienes se realiza DAS 28 en los últimos 6 meses, tanto para prevalentes como para incidentes, se mide sobre el 90%, o sea que para que nos quede alto ese indicador, el 90% de nuestra población debe pasar por DAS 28 prácticamente entre enero y junio. En incidentes estamos en 92, prevalentes 86. HAD 20, lo mismo en los últimos 6 meses, la meta sobre el 80, en incidentes está 89, prevalentes 83. Entonces es súper importante que ningún pacientico se nos vaya sin JACA. Todos los indicadores para nosotros son igualmente importantes porque todos nos están dando puntos adicionales para quedar pues bien posicionados en el ranking. De esos pacienticos en los que se les midió el DAS 28 en los últimos 6 meses, miramos cuántos están en remisión y cuántos están en baja actividad. Entonces voy a hacer el ejercicio acá con los prevalentes. La cuenta dice, de todos sus pacientes que le midimos DAS 28, ustedes deben tener mínimo el 30% en remisión. ¿Sí? O sea, con DAS 28 por debajo de 1.6. De 2.6. Entonces, acá nosotros vemos que tenemos el 76% de nuestros pacienticos en remisión. Y dice, en baja actividad debe tener mínimo el 50% de los pacientes, o sea, con DAS 28 por debajo de 3.2. Entonces, la torta en general, ustedes saben que es un 100%. De ahí se divide el 30% de acá, el 50% de acá. Nosotros tenemos un 76% de remisión. Obviamente, pues nunca vamos a cumplir ese 50%, por eso está en rojito. Pero pues es el único rojito orgulloso que nosotros mostramos porque está compensado acá. ¿Qué sí tratamos de hacer? Sumamos este 30% de remisión, ese 50% de baja actividad y pues concatenado nos da un 80%. O sea que nuestra meta o el objetivo terapéutico es que
Sumando los de remisión y baja activa, sí o sí deben estar por encima del 80. Nosotros para el mes de marzo estábamos en un 84%. O sea que también está por encima de la meta que se tiene. Realmente nosotros en este momento, la vara está tan alta en cuenta alto costo que no es solamente que entreguemos todos los indicadores en alto, porque pues desde hace varios periodos venimos entregando todos los indicadores en alto. Lo que nosotros debemos pulir ahora, y es lo que mecánicamente estamos buscando con los líderes, con los reumatólogos, los químicos, es que debemos entregar los indicadores o la gestión que se le debe realizar al paciente es al 100%. Prácticamente no nos sirve el 98, el 97, ya casi que ni sirve el 99. Debe ser el 100% de los pacientes gestionados porque, como les decía, por milésimas estamos entre uno y otro lugar en cuanto a alto costo. Entonces, pues ya hace rato vimos que podemos gestionar, que podemos cumplir, que podemos entregar todos los indicadores en verde, en alto, pero pues si queremos ver resultados en cuenta de alto costo, prácticamente que tenemos que quedar sobre el 100% de la gestión. Entonces, pues básicamente eso es lo que les quiero compartir. No sé si hasta ahí tengan dudas, preguntas, algún aporte que nos digan, mire, de la sede estamos haciendo de pronto esto de esta forma y no ha funcionado perfecto y de pronto otra sede lo pueda adaptar, o alguna sede que vea que no le está yendo bien con algún indicador, pues pueda decir, mira, ¿qué ideas me pueden dar para mejorar? Entonces, los escuchamos. Muchísimas gracias. No sé también si de pronto la sede de Tunja, que es nuestra ganadora, nos puede dar de pronto algún tip como de, bueno, yo hice esto con mi personal, con las personas para lograr, ¿cierto?, cómo cumplir esa meta. Verónica, Joana, levanta la manito. Hola, muy buena tarde. En el caso de Medicarte se de Ibagué, estábamos bien colgaditos con Hack 20 y el Hack 20 logramos sacarlo a flote con medicina general. Agendamos medicina general y el doctor muy juicioso realizó los seguimientos y ya pudimos de esa manera dar cumplimiento teniendo en cuenta que no contamos con suficientes químicos farmacéuticos. Súper, perfecto. Sí, apoyarse en, pues, ¿cómo lo veníamos haciendo? Normalmente siempre nos apoyan los químicos, ¿cierto? Pero pues ustedes saben que el HAT 20 nos podemos apoyar de personal de enfermería, de los mismos reumatólogos, médicos general, o sea, cualquier profesional de la salud puede apoyarnos con el HAT 20. Entonces, muy bien por Ibagué que se están apoyando con los médicos generales para sacar a flote ese indicador que es igual de importante que cualquiera de los demás. Sí, o sea, todos nos dan puntos adicionales, o sea, no podemos ver un indicador que, este no es importante, no, todos son súper importantes y valiosos al final. De Tunja tenemos a alguien, no sé si se hayan conectado de Tunja a la reunión. ¿Quién es de Tunja? La jefe de Nuri, no. No, está la doctora Jenny, pero creo que no está, debe ser que, es que algunos solo trabajan en la jornada de mañana, pues de pronto es que no está, pero pues a ella ya le compartimos también. Las felicitaciones, son muy juiciosos, súper juiciosos, son de los que son intensos con cada uno de las variables de cuenta alto costo y pues se vio reflejado en el posicionamiento. Pues no sé si alguien tenga algo más para aportar, ideas, a ver si han escrito por acá algo y no los he visto, con manitos levantadas. No, no hay más manos levantadas. Bueno, ok. No sé entonces si voy a por acá ir finalizando entonces la grabación. Si alguien de pronto tiene algo para